Pues el micrófono cerrado, bueno, ya se abrió. Está prendido ahí, ¿no? Aló, aló, aló. Doctor, muy buenas noches, ¿cómo me le va? Ah, ya, ok, buenas Buenas noches. noches, doctor. Espérenme, bajo el volumen. Está. A ver, háblenme a ver cómo los oigo. Ahí, ¿cómo nos escucha, doctor? Ya, mejor, mejor. Buenas noches, doctor. Muy bien, gracias a Dios. ¿Ustedes cómo están? Bien, doctor, muchas gracias. ¿Usted? Muy bien, doctor. Gracias por preguntar. Sí. Bueno, pues todo llega, todo pasa, ¿no? Hoy ya es definitivamente el último día. Hoy se nos acabó la oportunidad de seguir escuchándonos y viéndonos todos los días. Pues ha sido una experiencia muy interesante haber estado con ustedes, un curso bueno, juiciosos todos. Y pues ya el tiempo no nos da para más porque ustedes ya se gradúan, ustedes hacen el diplomado y pare de contar, ¿cierto? Ya ustedes no tienen más. Diplomado y fuera, ¿cierto? Sí, señor, aparentemente esa es la directriz, sí, señor. Pues ojalá que, pues bueno, yo al grado de ustedes, con la ayuda de Dios, estaré presente, ya no como decano, porque la decanatura, pues, la regenta hoy la doctora Uribe, pero, pues, nada obsta para que yo vaya al grado, los pueda saludar y felicitarlos. De modo que, para adelante, muchachos, que ahora viene, pues, la parte interesante, el enfrentamiento de ustedes con la vida profesional. Da al principio un poquito de miedo, un poquito de temor, inseguridad, pero en la medida en que va uno aceptando los retos, pues va uno creciendo y tomándose confianza, ¿no? De modo que por ahí muy bien. Hoy yo no voy a ponerme a ver más materia porque pues ya hemos visto lo más importante de la materia. El derecho es insondable, de modo que uno pueda quedarse estudiando y hablando de sucesiones toda una vida. Pero las cosas más importantes las vimos. Hoy quiero solamente hacer algunas reflexiones y en la medida en que yo las vaya haciendo, pues ustedes van tomando nota y así terminaremos el curso. ¿Qué sentido tienen las palabras suceder y sucesión? Al morir una persona, su patrimonio no desaparece, sino que se transmite a sus causahabientes, mortis causa, a sus herederos. Este es el sentido que tiene la palabra sucesión cuando se trata de sucesión por causa de muerte. En un sentido más lato, la palabra suceder significa venir uno tras otro, reemplazar a otro en algún derecho. Entonces, decimos que sucede el comprador al vendedor en el derecho de dominio sobre la cosa vendida.
El cesisionario es un derecho sucedente en el crédito cedido. Técnicamente, la palabra sucesión indica el fenómeno jurídico de transmitirse el patrimonio de una persona difunta a otra u otras personas vivas. Lo que vale decir que el contenido técnico estricto de este vocablo es acomodada al que le da la misma ley cuando dice que la sucesión por causa de muerte es un modo de adquirir el dominio. El derecho chileno fue encomendado a Andrés Bello. Ustedes saben que Andrés Bello fue venezolano de nacimiento, muy amigo de Bolívar. Pero Andrés Bello como que no se ubicaba al comienzo porque comenzó estudios de medicina y no los terminó. Comenzó estudios de derecho, tampoco los terminó. Como que no estaba bien ubicado. Y entonces, pues, había como cierto sentimiento de holgazanería. Pero Bolívar entonces lo metió en la vida diplomática, lo manda a Londres para que represente a Colombia y a Venezuela. Pero yo no sé los chilenos qué le vieron, cuándo y cómo. El caso es que visitan a Andrés Bello cuando está en Londres y le proponen que se vaya a Chile, se nacionalice y se dedique a la política. Y efectivamente Andrés Bello se va a Chile, se nacionaliza chileno, empieza su carrera política y tiene un acierto muy grande que es fundar la Universidad de Santiago de Chile. Esto le va a traer dividendos. Estando allí, el presidente de la República encarga a Andrés Bello para que haga el Código Civil chileno. En Chile, esto no me lo contaron, lo oí y lo tengo grabado. Uno de los grandes chilenos, el maestro Fuello Laneri, Fernando Fuello Laneri, nos dijo a los presentes que Andrés Bello se había robado las obras del profesor Egaña, un eminente jurista chileno, y que con las obras del profesor Egaña y con las tesis de los derechos civiles austríaco y prusiano, Andrés Bello hizo el código. Pero cuando el presidente lo nombra como presidente de la comisión redactora, hay voces de oposición porque dicen que Andrés Bello, ¿cómo va a ser el director de esa comisión sin ser abogado? Entonces la universidad le otorga no el título de abogado, pero sí honoris causa en derecho. En esas circunstancias, entonces Andrés Bello hace el código y lo presenta a la consideración del Congreso. Fueron varios códigos, varios proyectos, hasta que fueron 4 proyectos. El primero lo comenzó precisamente presentando la materia relativa a las sucesiones mortis causae, y su publicación se inició en el Araucano, un periódico chileno. El segundo proyecto lo publicó en 1846, resultó ser una fórmula mucho más perfeccionada que la anterior. Y el tercero, el de 1853, fue también ilustrado
con notas que apuntan a la ligera las fuentes de que se han tomado los motivos en que se fundan los artículos que pueden llamar principalmente la atención. Y el último y cuarto proyecto es el que se llama proyecto inédito porque su conocimiento es relativamente reciente. Ha sido publicado, provisto de acotaciones sacadas de los borradores originales de Andrés Bello. Este proyecto es el eslabón al de 1853 con el adoptado por el Código Civil chileno. Nosotros no teníamos código civil, se trabajaba con un código y quisimos entonces hacer nuestro código, pero estábamos en unos problemas políticos. El país estaba sumido en unas diferencias grandes entre centralismo y federalismo. Centralismo, a la cabeza del centralismo, Simón Bolívar; a la cabeza del federalismo, Francisco de Paula Santander. Los dos hombres grandes, desgraciadamente, fueron contrarios. No pudieron, pese a que tenían cosas grandes en común. Por ejemplo, ambos eran maestros masones. Bolívar quiso y negó que él fuera masón, hasta que le presentaron los documentos, no solamente de su ascenso a maestro, sino que dentro del escocismo llegó a grado 18. Y Santander fue maestro masón grado 33. Santander era el gran maestro de la masonería en Colombia. La masonería en Colombia funcionó en una casa que arrendó la masonería, una casa que quedaba puro enfrente de la iglesia La Bordadita de Nuestra Señora del Rosario, del Colegio Mayor del Rosario. Puro enfrente queda entonces la Universidad de la Gran Colombia. Ahí donde queda la Universidad de la Gran Colombia, esa casa, que era de un español, la tomó Santander en arriendo, con la excusa de que en el día se dedicaba a enseñar inglés y francés. Crearon allí una escuela de idiomas y eso pasó así disimulado, pero por las noches en esa casa se reunían todos los masones a trabajar masónicamente bajo el mayete de Santander, gran maestro de la masonería. Entonces, los dos pues se conocen, los dos se identifican como hermanos masones y comenzaron a trabajar juntos, pero desgraciadamente en Bolívar se van presentando unos sueños de cesarismo y ya empieza a variar su filosofía política e incluso llega a hacer unas manifestaciones temerarias. Él dijo: Jesucristo, Napoleón y yo somos los tres grandes Quijotes del mundo. Fíjense eso: Jesucristo, Napoleón y Bolívar, los tres grandes Quijotes del mundo. Y entonces empezaron esos sueños de cesarismos y quiso Bolívar imponer una constitución que ya le había dado resultados en Bolivia. La constitución boliviana es de Bolívar y le dio resultados y quería implantarla, pero con una gran diferencia, en la que él quería imponer en Colombia. En esa él se declaraba presidente vitalicio de Colombia, con facultades únicas para nombrar al vicepresidente. Entonces, de esta manera, nombrado presidente vitalicio, le
cerraba las puertas a Santander. Esto trajo mucho malestar. Y entonces cuando quiso montar y expedir su constitución bolivariana, que lo hizo en Ocaña, allá la masonería se le atravesó. ¿Y por qué en Ocaña? Porque los dos pretendían a dos hermanas, las Ibáñez, dos hermanas ocañeras, muy lindas. Entonces los dos estaban seriamente ennoviados con las Ibáñez. Y entonces quisieron buscaron el escenario de Ocaña como para hacer allí el lanzamiento de la Constitución. Pero esto fracasó. Y la mala influencia de Manuelita Sáenz. Manuelita Sáenz fue la amante de Simón Bolívar. La amante. Manuelita Sáenz lo conoció una vez que Bolívar estuvo en el Ecuador. La mujer se enamoró de él y empezó a seguirlo. Incluso ella no tuvo inconveniente en abandonar a su legítimo esposo para ir detrás de Bolívar. Pero Bolívar había enviudado y le hizo una promesa a María Teresa, su esposa, de que jamás se volvería a casar. Ella murió y él de verdad cumplió con su promesa, porque muchas fueron las que intentaron casarse con Bolívar. Él no quiso, precisamente cumplió la promesa que le hizo. Pues bien, entonces ya Bolívar está enredado con esta mujer. Y esta mujer empieza a perseguir a Santander y a hacerle la vida a cuadritos a Santander. Hasta tal punto que cuenta el diario de Bucaramanga, Perú de la Croa, que Manuelita algún día se vistió, se uniformó de coronel de los húsares. El batallón de los húsares podría ser lo que es hoy el batallón guardia presidencial. Entonces, uniformada de coronel, hizo un muñeco, lo vistió con las prendas del vicepresidente y fusiló el muñeco en plena plaza pública. Eso pues fue una afrenta muy grande y trajo consecuencias. Definitivamente el rompimiento con Bolívar. Entonces se abrieron Santander y Bolívar. Y después del fracaso de la Constitución bolivariana, y bajo digamos que el impulso de Manuelita y del general Urdaneta, que no quería a Santander, empezó la persecución a la masonería y pues la masonería lo niega. La masonería intentó darle muerte a Bolívar. Fue el fracaso porque lo quisieron matar y no pudieron. Consecuencia de esto entonces es que Bolívar le dice al coronel París, que es su attaché, su secretario, que vaya a la casa del señor Lastra. El señor Lastra es el dueño de la casa que había arrendado Santander para escuela de idiomas en el día y para el templo masónico de noche. Es la casa donde está hoy la Universidad de la Gran Colombia. Entonces le impartió la orden de que fuera a la casa del señor Lastra y que apresara a todos los que estaban ahí. Bolívar le dijo, porque es que los que están ahí son todos masones y usted me hace el favor y me los apresa. Cuando el coronel París salió de Palacio, se encontró con el general Bolívar y le comentó, mi general, mire esta orden que me ha dado el presidente Bolívar. Entonces Santander le dijo, no, mire París, no pierda el tiempo. Esa casa la conozco yo y la conozco muy bien, porque es que esa casa, usted no lo sabe, pero yo sí, ese es el mejor y mayor prostíbulo que tenemos en Bogotá.
¿Cómo así? Si eso es un prostíbulo. Pierde el tiempo. No, pero yo de todas maneras voy a cumplir la orden. Santander entonces revoló el cuadro, reunió a todos los notables y entonces el templo masónico se convirtió en un prostíbulo. Consiguieron a todas las prostitutas de Bogotá, orquesta, aguardiente, y cuando llegó el coronel a cumplir la orden, quien abrió la puerta fue el propio general Santander. Entonces París dijo, ¿cómo? ¿Usted aquí? Le dije, sí, yo le dije que esto era un prostíbulo. Venga, siga, entre, se tómese unos traguitos, pase un buen rato con una muchacha y dígale a Bolívar que no pudo porque esto no es templo masónico. Entonces Santander, pues el coronel París no pudo cumplir la orden. Pero Urdaneta celebró un proceso contra Santander, lo halló culpable de la conspiración y lo condenó a muerte. Esa sentencia de muerte no se pudo cumplir porque los magistrados de la corte, los grandes abogados, los grandes hombres, los comerciantes, se opusieron y era que no podían permitir que pues fusilaran a Santander. Entonces esa orden la cambian por la de destierro y Santander va a parar a Cartagena y allá el gobernador de Cartagena lo hace preso y Santander dura encarcelado como 10 años en Cartagena hasta que puede salir para Europa y prometió que nunca más volvería al país y que si llegara a hacerlo sería si Bolívar se moría. Y así pasó, que Bolívar se murió y cuando Bolívar se murió, Santander regresó al país a continuar con su vida política y con su movimiento político que lo hizo presidente de Colombia. A Manuelita Sáenz le tenían un apodo, le decían la Barragana, porque el concubinato en las leyes españolas se llama barraganía. Entonces, pues Manuelita Sáenz fue la concubina de Bolívar, eso es indudable, porque no se casó con ella, no la podía entrar a palacio. Y entonces se convirtió en la amante de Bolívar, por eso le decían la Barragana. Así como le decían la libertadora del Libertador, así también le decían la Barragana. Bien, entonces estamos en el último proyecto de Andrés Bello, por allá en 1853, y el país está dividido entre federalistas y centralistas. Centralistas con Bolívar, federalistas con Santander. El código entonces entra al país y empiezan a adoptarlo los distintos estados, porque estamos ante los Estados Unidos de Colombia. Y empieza a adoptarlo el estado Cundinamarca, el estado Santander, Antioquia, hasta que finalmente se convierte en el Código Civil de la Unión. ¿De la Unión de qué? De la Unión de Estados Federales. Y así se forma el Código Civil colombiano. Bien, entonces, de Andrés Bello, pues tendrás siempre la gloria de haber sido legislador de una república, pues yo diría de varias repúblicas, porque ese Código Civil chileno inspiró a todas las legislaciones del mundo y el Código Civil chileno es una obra grande, maestra, cumbre, es una Biblia, que ahora están tratando de modificar, pero mucho me temo que las modificaciones que están proponiendo y que vayan a proponer son las mismas que hace algunos años propuso Arturo Valencia Sí, hay que modificarlo, hay que adaptarlo,
pero no hay necesidad de acabar con ese código. El código es que hay que actualizarlo. Tenemos que actualizarlo en algunos puntos, pero no acabarlo. Hay la idea de unificar el Código de Comercio con el Código Civil. Pues no sé por qué el Código de Comercio es autónomo y el Código Civil es autónomo. Claro que el Código de Comercio es hijo de la mamá grande que se llama Código Civil. Entonces yo no veo la necesidad de acabar con los códigos, sino simplemente hacer una buena revisión, una buena ingeniería y reconstruir el Código Civil colombiano, pero sí acabarlo, porque esa es una obra maestra, una obra grande que difícilmente se encuentra en otro país. Bueno, entonces, esto nos lleva a el patrimonio. El patrimonio, pues todos ustedes saben que toda persona tiene un patrimonio. Y el patrimonio es un atributo de la personalidad humana. Y el hombre no puede ser despojado de ese atributo mientras viva. No se concibe una persona sin atributos. Entonces no puede ser despojado mientras viva. El patrimonio de una persona puede definirse diciendo que es un atributo de la personalidad humana que comprende el conjunto de todos sus bienes, pero también de sus obligaciones apreciables en dinero. Entonces, por esta razón, la persona, todos nosotros, tenemos un solo patrimonio, un patrimonio que es inseparable. Toda persona lo tiene. Y solo la persona es la que puede tener patrimonio. Entonces, el patrimonio es una cosa incorporal que existe siempre. Quien muere dejando un pasivo superior a su activo, en realidad no tiene, pues dejaría su patrimonio, la parte pasiva superior al activo. Del patrimonio se colige una unidad. La unidad del patrimonio es un concepto del derecho romano en que apoya el Código Civil toda su estructura, pero que en la sucesión por causa de muerte adquiere especial trascendencia. A este principio cardinal se opuso antes y se opone hoy todavía en muchas partes el de la pluralidad de las masas hereditarias. Para regir la sucesión por causa de muerte, la ley atiende al conjunto de todos los derechos del difunto, comprendiendo todo su activo, pero también su pasivo. Y entonces eso es lo que va a pasarle a los herederos. Bien. Entonces, existe en nuestro código la idea de la unidad del patrimonio. Bien. ¿Qué sentido tienen las palabras suceder y sucesión? Suceder y sucesión. Al morir una persona, su patrimonio no desaparece. Desaparece el hombre, pero el patrimonio no. ¿Qué pasa con la persona? Muere, desaparece la persona, pero el patrimonio se transmite a sus herederos, a sus causavientes, mortis causa. Este es el sentido que tiene la palabra sucesión cuando se trata de sucesión por causa de muerte. En sentido más lato, la palabra suceder significa
venir después de otro, reemplazar a otro en algún derecho. En esta acepción se dice que el comprador sucede al vendedor en el derecho de dominio. Sucede al comprador en el derecho de dominio sobre la cosa vendida. El cesionario de un derecho a sucedente en el crédito cedido. La sucesión, la palabra sucesión indica entonces el fenómeno jurídico transmisible a sus herederos después de su muerte. Cuando dice que la sucesión es un modo de adquirir, pues Andrés Bello nos metió las tesis del título y el modo. Eso no existía en el derecho chileno. Él lo copió de los derechos civil, austríaco y civil prusiano. Entonces, el modo es la sucesión. En el código encontramos modos de adquirir. Acuérdense del artículo 673 del código. Que habla de los modos de adquirir el dominio. Entonces, por este modo, el heredero o causaviente adquiere la universalidad jurídica del patrimonio del difunto. Se opera entonces la transmisión de todos y cada uno de los derechos que tenía el causante. Pero también por una especie de figura retórica. El causante transmite todos sus bienes. Entonces, la palabra sucesión se toma como sinónimo de herencia. Herencia. Y se transmite por causa de muerte. Entonces, este es un negocio mortis causa. Cuando decimos mortis causa, es un negocio en el cual necesitamos un muertico. Debe haber un muerto, porque si no, no podemos hablar de sucesión. Causante y causavientes. También al causante ustedes lo pueden llamar en una forma elegante y decir de cuyos. De cuyos. Entonces, el difunto de cuya sucesión se trata es el causante o de cuyos. Y el heredero o legatario es su causa habiente. El causaviente o el heredero adquiere por sucesión mortis causa el derecho que se le transmite todo el patrimonio o una cuota se traspasa a través de la sucesión. Entonces, el lenguaje jurídico goza de otros vocablos de empleo exclusivo para designar a quien transmite y a quien adquiere por sucesión mortis causa. Al primero, el que transmite, como ya lo dijimos, se le llama de cuyos. Y al segundo lo denomina heredero cuando sucede en todo el patrimonio o en una cuota de él. Y legatario cuando sucede en uno o más cuerpos ciertos. Entonces, repito, de cuyos la persona que muere, el difunto, que se llama también causante, de cuyos. El heredero o legatario es su causa habiente. Entonces, quien transmite y quien adquiere. Entonces,
Quien transmite se le llama decuyos o causante. Al segundo, quien adquiere, lo denomina heredero cuando sucede en todo el patrimonio o en una cuota de él, y legatario cuando sucede en uno o más cuerpos ciertos o en una o más especies indeterminadas de género. La palabra heredero viene del latín erus, que significa dueño, amo, y según otros del verbo ereo, que significa estar pegado, porque el heredero está próximo a la persona a quien hereda. Entonces el derecho romano dispuso dos tipos de sucesiones: la sucesión intestada y la sucesión testamentaria. La testada es obra de la ley, porque ante el silencio del decuyos, la ley determina los herederos. Y la segunda, obra por la voluntad del mismo decuyos, que hace testamento, y en su testamento señala la persona a quien ha de transmitirse su patrimonio. Entonces hay dos clases de sucesiones: la testada y la intestada. Cuando el legislador regula los testamentos y define las normas de la sucesión testamentaria, usa leyes imperativas y leyes supletivas. Las solemnidades de los testamentos, las restricciones impuestas a la libertad de testar por las asignaciones forzosas y las prohibiciones absolutas dictadas por motivos de orden público son leyes imperativas que mandan y prohíben de la misma índole de lo que los romanos llamaron jus publicum, el derecho público, es decir, el derecho forzoso. También el derecho romano estableció que la sucesión podía ser parte testada y parte intestada. Hablamos también de herencias y legados. El código llama heredero al asignatario universal. Es el sucesor del decuyos en todo su patrimonio o en una cuota del patrimonio, y ya derive su vocación del testamento o de la ley. Entonces llama heredero. Llama legatario al asignatario a título particular, sucesor en bienes determinados, que siempre deriva su vocación del testamento. Entonces lo que distingue al heredero testamentario del legatario es el título del llamamiento, que si es a todo el patrimonio, a la universalidad jurídica de que hemos hablado, se llamará heredero. Si es a bienes determinados, lo llamaremos legatario. Diferencia de terminología con el código francés. Hay una tesis de Santo Tomás, la teoría de la causa, cuando Santo Tomás escribe sobre la teoría de la causa, que es tremendo sus estudios, llega a la conclusión de que Dios es la fuente de todo, principio y fin de todo. Dios es la causa de todo. Entonces, la doctrina de que solo Dios, o sea, la doctrina tomasina, de que solo Dios puede hacer herederos, insufló en el código francés
una terminología diferente de la que usamos en el Código colombiano. El primero, el Código francés, no llama heredero, sino al heredero ab intestato o heredero legal, es el dado por la ley. El heredero testamentario en derecho francés no se denomina así, se llama legatario universal, porque por testamento no se crean herederos, sino legatarios. Esa es la diferencia que tenemos con el Código Civil francés. Pero es una diferencia de términos. Antes de la vigencia del Código de Napoleón, cuando ustedes se refieran al Código Civil francés, sean precisos y no les dé miedo. No hablen del Código Civil francés, hablen del Código Napoleónico de 1804. Napoleón luchó mucho por imponer su código. Entonces le decían, pero mire que el código es producto del Estado y usted no es Estado. Entonces decía, le toi, c'est moi. El Estado soy yo. Tranquilo, el Estado soy yo. Entonces, hablen del Código Napoleónico de 1804. Y si llega a haber algún francés, algún jurista francés, se va a maravillar porque inmediatamente sabe que usted conoce la historia del Código Civil francés y conoce que fue obra de Napoleón. Entonces, antes de la vigencia del Código de Napoleón, no se conocía en Francia la diferencia entre legatario universal y legatario a título universal. Por pequeña que sea la cuota de que una persona es legataria, decía Poitiers, sea la 20ª o sea la 30ª parte, desde que su liberalidad o legado no sea de cosas particulares, sino de una cuota, el legatario es legatario universal. Fue el Código francés entonces el responsable de haber introducido en el derecho la noción inútil en el fondo, pero cómoda para la claridad en la exposición, de llamar legatario a título universal al legatario de cuota. Ese fue el error del Código de Napoleón. Entonces, volviendo a las tesis extraídas del derecho civil austríaco y prusiano, Andrés Bello nos metió a nosotros las tesis del título y el modo. Entonces, los modos de adquirir están definidos en el artículo 673 del Código y habla de modos originarios y de modos derivados. Y entonces, dentro de los modos de adquirir que enumera el 673 está la sucesión por causa de muerte. Todo el sistema del Código sobre la transmisión de la propiedad está recogido por la diferencia entre el título y el modo. El título es la causa remota por la cual se adquiere el derecho y el modo es la causa próxima. Entonces, como dije hace un ratico, los modos de adquirir son originarios o derivados. Los originarios confieren al adquirente una propiedad nueva. No lo hacen causaviente o sucesor de nadie porque nadie ha antecedido jurídicamente en el dominio. Esos modos originarios son la usucapión, la ocupación y la accesión. Entonces, modos originarios, la usucapión, la ocupación y la accesión. Todos los demás son derivados porque el adquirente deriva su dominio
del de su antecesor. Y entonces de esta clase son la tradición y la sucesión por causa de muerte. Entonces, la tradición, la sucesión es un modo derivado, porque ya sabemos que los únicos que son originarios son la usucapión, la ocupación y la accesión. Todos los demás son derivados. Yo me estrenaba como profesor en la Universidad de Medellín. Llevaba una semana de ser profesor. Y me nombraron jurado examinador para unos exámenes de grado. A esa ceremonia o a ese examen fue invitado una de las vacas sagradas del derecho civil en Medellín. Y entonces le puso el ejemplo de una persona a quien le prestan una cabaña y por las noches llueve. Entonces el amigo que está usando la cabaña prestada resuelve hacerle reparaciones a la cabaña. Entonces le hace reparaciones y finalmente entonces al término de sus vacaciones le devuelve la cabaña a su amigo y dueño y le dice: me debes 10, 12, 15 millones, lo que sea. Entonces este profesor decía que como era un inmueble que allí se estaban vendiendo, le estaban vendiendo al dueño un montón de materiales y que entonces se tenía que hacer compra-venta de esos materiales. El alumno que estaba presentando el examen no estuvo de acuerdo con esa vaca sagrada y la vaca sagrada montó en cólera y lo sacó del examen. Y le dijo: usted está rajado, tiene uno. Hacía parte del jurado, éramos 3. Hoy un gran magistrado de la Sala Civil de la Corte, Alonso Rico, Luis Alonso Rico Puerta. Yo miré al doctor Rico, yo no lo conocía. Le dije: doctor, quiero oír su concepto. Y él me dijo y le dijo al otro: mira, Guillermo, el doctor Altamar tiene la razón. Pero entonces, ¿cuál es el modo que no nos lo ha explicado el doctor Altamar? Le dije yo: muy fácil, doctor. Un modo de adquirir originario que se llama accesión. Accesión. Entonces me acordé que los modos originarios son la ocupación, la usucapión y la accesión. Entonces, por accesión, el dueño de lo principal se hace dueño de todo lo que la cosa produce o todo lo que se junta a ella. Entonces, no había necesidad de hacer ningún contrato de compra-venta porque el dueño de la cabaña, por ser el dueño de lo principal, se hace dueño de todo lo que se le adjunta a la cabaña. Entonces, operaba el modo de adquirir accesión. Y había que sí pagarle las obras porque si no, se incurriría en enriquecimiento sin causa. El magistrado, el doctor Alonso Rico, en ese momento profesor, me dio toda la razón. Me gané de enemigo a ese señor, al otro, y fuimos siempre profesores que no nos gustábamos y nos mirábamos siempre con recelo. Con recelo, yo tuve recelo hacia él porque un hombre versado, un hombre ilustre, un jurista, no puede equivocarse de esa manera. Y yo tampoco puedo equivocarme y yo no me equivoqué. Yo estaba en lo cierto y tan estaba en lo cierto que el otro, el tercer jurado, estuvo de acuerdo conmigo. Entonces, entre los dos, sacamos al muchacho al otro lado y ganó el examen. Porque la verdad se dicha, si el estudiante habla y contesta bien, pues hay que darle la razón. El profesor se equivocó y ¿qué vamos a hacer? Se equivocó. Bueno, se habla de título y modo, que es la división que trajo
Andrés Bello para el Código Civil chileno y por ende para nuestro código porque nosotros copiamos el Código Civil chileno. Entonces, la tradición exige para su validez un título traslaticio de dominio. Esta exigencia, aunque solo consignada expresamente para la tradición, según el 746, es común a todos los otros modos de adquirir el dominio, porque la causa próxima de la transmisión, que es el modo, queda ineficaz sin la causa remota, que es el título. Y la ley no reconoce ningún título capaz de validar la transmisión entre vivos, si el objeto de la transmisión no es el propio derecho a herencia. Por esto se prohíbe la venta de todos los bienes futuros, prohíbe las sociedades a título universal y las donaciones. Entonces, es un error del código hablar de títulos traslaticios del dominio. Títulos traslaticios del dominio, como si en derecho colombiano se hubiera seguido el sistema francés de que los contratos son capaces por sí mismos de transmitir la propiedad y no al derecho romano en que los contratos solo son idóneos para crear obligaciones, porque la propiedad no se transmite sino por el modo. Esa es una conclusión a la que yo también llegué en mi libro de contratos. Se las repito cuál es la idea. Yo lo digo en mi libro y se los digo a ustedes, que es un error del código hablar de títulos traslaticios del dominio. No hay en derecho colombiano títulos traslaticios del dominio. Si hubiera títulos traslaticios del dominio, hubiéramos seguido el sistema francés. El sistema francés, los contratos son capaces por sí mismos de transmitir la propiedad. El contrato es el título, entre nosotros título, pero el título solo no transfiere el dominio. Necesitamos del modo. Todo título necesita un modo. Entonces, es un error del código hablar de títulos traslaticios de dominio, como si en derecho colombiano se hubiera seguido el sistema francés de que los contratos son capaces por sí mismos de transmitir la propiedad y no al derecho romano en que los contratos solo son idóneos para crear obligaciones, porque la propiedad no se transmite por ese modo. No se transmite por los contratos. Los contratos crean obligaciones. Entonces, lo que el código quiere significar cuando habla de títulos traslaticio del dominio, que lo encontramos en los artículos 745 y 765, no es que haya títulos que por su propia virtud puedan ser aptos para transferirlos, sino que para validar la tradición se exige un título destinado por las partes a verificar esa transmisión uniéndolo al modo. Es decir, un acto o contrato de los que crean para una parte de la obligación de cumplir el modo y así transmitir el dominio. Ha debido usar para designar estos títulos otra expresión como títulos de enajenación, títulos de disposición, títulos de traspaso. Entonces, los títulos que el código llama traslaticios del dominio, que unidos al modo, hacen válida la transmisión de este, emanan unas veces de la voluntad humana manifestada con los requisitos que la ley exige para que produzca efectos jurídicos y otras veces emanan de la ley misma. Por ejemplo, la venta, la permuta, la donación, son títulos traslaticios de dominio, derivados de la voluntad humana, que unidos al modo de la tradición, lo transfieren. ¿Ven? Y la ley es el título que unido a los modos de la accesión, de la ocupación y de la prescripción, puede también constituirlos.
La ley misma es el título que, unido al modo de la sucesión mortis causa, transfiere el dominio en las sucesiones intestadas. Y el testamento, título emanado de la voluntad humana, es el mismo que, unido al modo, transfiere el dominio en las sucesiones testamentarias. Claramente se ve que el código embrulla, lamentablemente, su propio sistema cuando habla de ciertos modos de adquirir el dominio, diciendo que son títulos, como lo hace en el 765. En el inciso primero del 765 encontramos el título: causa remota de quien adquiere por los medios de la ocupación, de la accesión y de la prescripción es la ley. El título: causa remota de quien adquiere por los medios de la ocupación, de la accesión y la prescripción es la ley. Entonces, apurando un poco el análisis, se puede decir que el único título que existe en el fondo es la ley, porque esta, al consagrar la eficacia de la voluntad humana para efectuar actos de disposición, reconoce a los actos y contratos la calidad de títulos que validan el modo por el cual la propiedad se transfiere. Entonces, el modo de adquirir por causa de muerte lo encontramos en el libro de la sucesión por causa de muerte, y que de la prescripción trata al fin del código. Más lógico hubiera sido haber arreglado los libros. Más lógico hubiera sido articular la prescripción en el libro segundo y que hubiera dejado el libro tercero exclusivamente destinado a la sucesión por causa de muerte. Así hubiera comprendido el libro segundo todo lo atañedero a los diferentes modos de adquirir el dominio, con excepción de la sucesión mortis causa, que por transferir la universalidad de bienes que forma el patrimonio, bien requiere un puesto aparte, o sea, el título tercero. Y es que, ¿por qué el código nuestro está dividido en libros? Eso no es casual. Justiniano designó una comisión de notables para hacer una obra cumbre del derecho para sus estudiantes de derecho, porque en la época de Justiniano se iba a la universidad a estudiar derecho civil o derecho canónico. Entonces, Justiniano, que quería mucho a sus estudiantes, conformó una comisión redactora integrada por Triboniano y por dos excelsos profesores de la Facultad de Derecho, Teófilo y Doroteo. Hicieron lo que se denominó las instituciones, las institutes, y entonces dotó ese libro como libro de estudio y libro de consulta para los estudiantes de derecho. Allí, en las institutas, ustedes encuentran el derecho dividido en libros, y cada libro más o menos se estudia en un año. Entonces hay 4 libros. Luego entonces Justiniano pues creó la carrera del derecho en 4 años. Cada título, cada libro se demora 1 año. Y entonces así las institutas nos dicen que en el primer libro se debe estudiar todo lo relativo a la parte general, a las personas. El segundo libro dedicado a los bienes. El tercer libro dedicado a las obligaciones y contratos. Y el cuarto libro dedicado a las sucesiones. Entonces ustedes ya llegaron hoy a finalizar el 4º libro, porque ya vieron personas, ya vieron bienes, ya vieron obligaciones y contratos. Entonces, para terminar el estudio del derecho civil, están viendo sucesiones. Y así ya, para de contar, ustedes ya están entonces en condiciones de presentar un examen de derecho civil. Ese examen en las otras universidades se llama examen preparatorio.
nosotros no tenemos el examen preparatorio. Claro que ahora viene, no para ustedes porque no los cobija, viene un examen de estado que tienen que presentar todos los que terminen el derecho. Porque ya no es como antes, que usted termina, le dan su diploma, usted va al Consejo Superior de la Judicatura con el diploma y pide la tarjeta profesional. Hoy ya no. Usted va con su diploma al Consejo Superior de la Judicatura a presentar el examen de estado que le va a permitir adquirir la tarjeta profesional. Ya las cosas cambiaron, ya se hicieron más difíciles y ahora la labor nuestra como profesores es la de ayudarlos a ustedes a preparar ese examen de estado para que les den su tarjetita, para poder entonces desempeñar el cargo, el cargo que los nombren o ejercer la profesión. Permítanme un segundito, un momentico, no se me vayan. Bueno, mil gracias. También se habla de derechos patrimoniales y de derechos extrapatrimoniales. Dentro del patrimonio, esa universalidad jurídica, reunión de todos los valores positivos y negativos, o sea, el sitio donde se encuentran el activo y el pasivo que una persona tiene, están los derechos patrimoniales. Pero también existen derechos extrapatrimoniales. Los primeros, los patrimoniales, son susceptibles de evaluación pecuniaria. Los segundos no. A la naturaleza de estos últimos repugna el ser avaluados en dinero, por lo cual son incesibles e inembarcables. Entre los extrapatrimoniales se cuentan, por ejemplo, el derecho de patria potestad, etcétera, etcétera. Esos son los extrapatrimoniales. Hay otra gran división, derechos reales y derechos personales. Los derechos patrimoniales son absolutos o relativos. Diremos que los derechos absolutos se oponen a todo el mundo porque existen respecto de todos, siendo todo el mundo sujeto pasivo de estos derechos. Los otros son los relativos, porque no existen sino respecto de determinadas personas que se han vinculado entre sí. Los derechos absolutos son los derechos reales. Los derechos absolutos son los derechos reales. Los relativos son los derechos personales llamados también de crédito. Todo el mundo tiene el deber de no estorbar el ejercicio de los derechos reales y por lo mismo pueden oponerse erga omnes para todos los hombres y hacerse de todo respetar. Los derechos personales dicen relación a persona determinada, única obligada a respetar. Así han de entenderse los artículos 665 y 666 del Código Civil, donde se definen los derechos reales y los derechos personales.
Cuando el Código Civil dice que derecho real es el que tenemos sobre una cosa sin respecto a determinada persona, expresa una idea tradicional del derecho romano, que consideró al derecho real como relación directa entre la persona y la cosa. Relación entre la persona y la cosa. Y al derecho personal como relación de una persona con otra. Relación entre personas. Así, el titular de un derecho real tiene un jus in re, un derecho en la cosa, sin contar con alguien. Puede apoderarse de la cosa donde quiera que esté, pero el titular de un derecho personal, o sea, jus ad rem, un derecho a la cosa, nada puede ser distinto de exigir a su deudor la prestación de lo que le debe. La idea tradicional en que se inspira el código para distinguir los derechos reales de los personales es hoy impugnada por los que anotan que ningún derecho puede consistir en relación entre una persona y una cosa. Todos los derechos tienen sujeto activo y sujeto pasivo. Y las personas y no las cosas pueden ser sujetos de derecho. La verdad es que el sujeto pasivo del derecho personal es persona determinada, mientras que el sujeto pasivo del derecho real son las indeterminadas personas que forman el conglomerado social, todas las cuales, todas están obligadas por ley a no estorbar ni conculcar la norma positiva en que el titular funda su derecho. Característica de los derechos reales es de que son absolutos. De ser absoluto, oponible erga omnes, oponible a todos los hombres. Saca el derecho real dos cualidades que lo distinguen del derecho personal y lo hacen superior a este. Esas cualidades son el derecho de persecución y el derecho de preferencia. El derecho de persecución habilita al titular de un jus in re para perseguir el objeto de su derecho en manos de quien lo tenga. Por la acción de petición de herencia, si el jus in re es el de la herencia, por la acción reivindicatoria si se trata de cualquiera otro de los derechos reales. Por el derecho de preferencia, el titular elimina todo concurso que otros pretendan sobre la cosa objeto del derecho. Estas dos calidades son pertenecientes por igual a todos los derechos reales. El derecho de herencia es uno de los derechos reales mencionados en el 665 del Código Civil. Es el derecho de herencia. La propiedad que una persona sostiene sobre sus cosas se extingue al morir éste, pero su patrimonio le sobrevive de cierta manera. El heredero, por su título, derivado de la ley o del testamento, adquiere el derecho de suceder al difunto en ese patrimonio, en esa universalidad jurídica. Este derecho del heredero es distinto del derecho mínimo en cuanto a su objeto. El objeto del derecho mínimo son las cosas corporales. Y si no, miren qué dice el 669. Mientras que el de herencia versa sobre una cosa incorporal, cuál es la universalidad jurídica formada por el patrimonio. El código distingue los bienes, artículo 653, distingue los bienes en cosas corporales e incorporales. Las corporales son las que tienen un ser real y pueden ser percibidos por los sentidos. Los romanos decían, quetangui possunt. Las incorporales son los derechos inaccesibles para los sentidos. Quetangui non possunt, qualis sunt eaque injurie constitutum, sicut hereditas usufructus, usus, obligaciones, quoque mode contracta. Pero esta clasificación es indeleble. Las cosas
que pueden ser percibidas por los sentidos están por sí mismas desprovistas de significado jurídico. Ellas no interesan al jurista, sino en la medida en que sean objetos de derecho. Debido entonces únicamente a la importancia incomparable que tiene el derecho mínimo, se le ha tratado como si fuera algo tangible y corporal, identificándolo con la cosa misma objeto del derecho por una especie de figura retórica jurídica, debido a la cual se puede decir mi casa. ¿Sí? Mi casa. Estoy queriendo decir con el término mi casa. Quiero decir, me refiero a mi derecho de propiedad sobre la casa. Se identifica la cosa con el derecho, la casa con el derecho. Mi casa no es el derecho mío, mi derecho de propiedad. Desde el derecho romano viene esta identificación y es causa de no poca oscuridad en los conceptos y tanta como para que el código haya incurrido en la anomalía de hacer figurar la propiedad dos veces entre los bienes, como cosa corporal por su objeto, como cosa incorporal por ser un derecho real. ¿Sí ven? Es que en la medida en que uno adquiere conocimientos, ya puede uno criticar al código y hacerle análisis al código y análisis a los artículos. Por ejemplo, por la muerte de un individuo, piensen bien, el heredero adquiere per universitatem el dominio de los bienes de la sucesión, pero no adquiere el dominio singular respecto de cada uno de los bienes. Adquiere la universalidad. Usted persigue la universalidad, pero no persigue determinados bienes, porque usted es titular de un derecho que recae sobre la universalidad. Entonces, repitiendo, cuando muere el de cuyos, el causante, este adquiere per universitatem el dominio de los bienes que forman el patrimonio. El derecho del heredero es perpetuo, semer eres, semper eres, y no se extingue con la liquidación y partición de la herencia, porque después de ella subsiste sobre los bienes desconocidos si los hay. Entre el interregno o en el interregno entre la delación y la partición, la delación y la partición, el heredero no goza de dominio singular en los bienes de la herencia. Este dominio singular lo adquiere cuando se liquida la herencia y se le adjudican al heredero sus bienes. Si es único o lo que en ellos corresponda, si son varios herederos. Entonces, las generaciones de bienes singulares que el heredero verifique en el interregno son naturalmente condicionadas en el sentido de que están subordinadas a la condición resolutoria de que al heredero enajenante en la partición se le adjudique la cosa singular enajenada. Porque si dispone de ellas, si las vende, habría venta de cosa ajena. Ese es un punto muy interesante en derecho. ¿Por qué la venta de cosa ajena vale en derecho? No debiera tener ningún valor como lo tiene el Código Civil francés. El Código francés no le da valor a la venta de cosa ajena. Y realmente los franceses tienen razón. Si nos trasladamos al derecho romano, los romanos dicen, para transmitir algo hay que tenerlo. Y si usted no tiene derecho de propiedad, no puede transmitir nada. Nemo plus transferet quod ipsa habet. Nadie puede transferir derechos que no tiene. Y entonces, si yo no tengo el derecho de dominio, ¿cómo puede ser válida la venta de la cosa sobre la cual yo no tengo derecho de dominio? Entonces, aquí viene el título y el modo. El título sería la venta.
Entonces, si yo le vendo a usted una casa que no es mía y le hago escritura pública, usted tiene título, nada más. Un título traslaticio del dominio. ¿Y cuándo se hace verdadero propietario? Cuando opera el modo. ¿Cuál modo? La tradición. ¿Y qué es la tradición? Ese acto jurídico por medio del cual el tradente entrega la cosa al adquirente. El tradente lo hace con la intención de transferir y el adquirente lo hace con la intención de adquirir. Entonces, la mera escritura pública no lo hace a usted dueño del inmueble. Se necesita entonces que la escritura pública se registre en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos para que allí opere la tradición. Por eso, cuando ustedes hagan un contrato de compraventa, sugiéranle al comprador que corra y vaya inmediatamente y registre la escritura pública. Porque no sea que yo puedo ser el vendedor y yo me doy cuenta de que usted es el comprador, la compradora, y que no ha llevado su título a la oficina de registro. Entonces yo puedo ser un hombre de bajos instintos y resuelvo quitarle la propiedad, la misma que le vendí. ¿Y cómo se la quito? Pues me consigo un calanchín igual de vagabundo y sinvergüenza. Entonces firmamos una letra, un pagaré. En esa letra, en ese pagaré, yo resulto debiéndole a ese calanchín. Y entonces ese se convierte en mi acreedor, inicia contra mí un proceso ejecutivo y pide el embargo y secuestro de ese bien que todavía figura a nombre mío, porque como el comprador o la compradora no ha llevado la escritura, allá en registro sigo apareciendo. Entonces, ¿qué hace ese bandido? Consigo un certificado de libertad y tradición y ahí aparezco yo como dueño. Entonces, ¿se da cuenta, señor juez? El doctor Altamar me debe, sírvase embargar y secuestrar el siguiente bien inmueble. Y entonces, ¿qué sucede? Que le embargamos y le secuestramos el bien que yo vendí, se lo secuestramos a la pobre señora que no ha llevado la escritura pública al registro. Eso es el robo más legal del mundo. Eso es un robo legal. Robo legal, ¿por qué? Porque la pobre señora se durmió, tiene el título, le falta el modo. Y como yo sé eso, de que ella no es la propietaria porque no ha registrado el título, entonces de forma fraudulenta me invento este proceso ejecutivo y entonces le quitamos, le arrebatamos a la pobre señora la casita que yo le vendí. ¿Sí ven? Importante siempre aconsejar y orientar bien a nuestros clientes. Usted hizo la escritura, vaya, corra, llévela al registro, porque de lo contrario no opera la tradición. Hay un tema muy bonito, que es el tema de la posesión de la herencia. En Francia, la doctrina que sobre esta materia se designa desde época muy anterior al Código de Napoleón, con el aforismo de que la transmisión de los bienes del difunto a sus herederos se hace inmediatamente y se opera de pleno derecho sin necesidad de que los herederos llenen formalidad alguna. No hay, pues, solución de continuidad entre la posesión ejercida por el de cuyos sobre sus bienes y la de los herederos que en el dominio de ellos sucede. Los franceses tienen una expresión, la palabra saisin, que se usa en derecho francés para llamar este fenómeno jurídico que se cumple de pleno derecho. Es la palabra de origen germánico, saisin, que significa posesión. Hablar en derecho francés de heredero que tiene a su favor la saisin significa
que a tales herederos pertenece el poder de entrar en posesión de la herencia de pleno derecho desde la muerte misma del de cuyos. Con esta explicación es fácil comprender el sistema sobre posesión de la herencia consagrado en el Código. El heredero entra en posesión de su derecho de herencia del patrimonio del difunto de pleno derecho. Entre nosotros, todos los herederos testamentarios o avintestatos tienen la seisín, porque todos entran en posesión de la herencia desde que se les defiere sin necesidad de llenar formalidad alguna. Entonces, la construcción jurídica que implantó don Andrés Bello es más comprensiva o extensa que la del Código francés, porque en este código no tiene la seisín sino los herederos legítimos y los legatarios universales, pero no los sucesores regulares, aunque por ley posterior del 25 de marzo de 1896 se concedió también a los herederos naturales, quedando solo sin ella el cónyuge sobreviviente y el Estado. La posesión de pleno derecho realmente fue una figura que el Código francés tomó del carácter que tuvo en el derecho romano la transmisión de la herencia a los herederos necesarios, los cuales desde la muerte del difunto podían ejercitar todas las acciones que pertenecieron al de cuyos en vida y podían ser demandados al pago de las deudas hereditarias, y a diferencia de lo que acontecía con los herederos voluntarios, que no podían ejecutar estos actos ni ser demandados sino después de que hubieran hecho adición a la herencia. En el derecho moderno no se conocen herederos necesarios porque todos tienen opción de aceptar o de repudiar. Lo que sí resulta evidente es que el derecho consuetudinario francés extendió a los herederos voluntarios el sistema sobre posesión de pleno derecho. Ya pues si yo me refrío hoy. ¿Qué naturaleza tiene la posesión de la herencia? Para entrar a poseer el patrimonio del de cuyos, no tiene el heredero que llenar formalidad ninguna. La posesión se le confiere de pleno derecho. Claro que hay una discordancia entre los textos. Miremoslo a ver. El artículo 783, acorde con el sistema francés de la seisín que lo inspira, entiende que la posesión del heredero no es diferente de la que tenía el difunto en sus bienes, sino continuación de esta. Eso dice el 783. Pero al tenor del artículo 778, la posesión del heredero principia en él, lo cual implica ser una nueva posesión. ¿Sí ven? Esta disparidad o incongruencia en realidad no existió en el proyecto de Andrés Bello de 1853, porque en los artículos 860 y 861 quedó expreso que el sucesor a título universal continúa la personalidad del causante, pero no el sucesor a título singular cuya posesión principia en él. Yo creo que los textos de nuestro código pueden armonizarse pensando que la ley difiere a la voluntad del heredero al considerar su posición como inicial o como continuación de la posesión del causante. Si la posesión legal del heredero es una ficción para explicar esa posesión simbólica y ficticia, tal ficción no tiene cabida ni tan gran virtualidad como para obligar al heredero a diputarla siempre exclusivamente derivada de la que tuvo el causante, precisamente para permitirle alegar su posesión nueva
su posición propia, desnuda de los vicios que puede lacerar la que traía el causante. El heredero, es que hay una doctrina en el derecho francés que se conoce con la expresión le mort saisissent le vif. Es fingir que antes de la aceptación del heredero, la herencia no está vacante. El heredero la tiene antes de aceptarla, pues su aceptación no es el acto jurídico mediante el cual la adquiere, sino su renuncia al derecho de repudiarla. Y en esto estriba la diferencia entre la aceptación de la herencia en derecho colombiano y en derecho francés, y la adición de herencia del derecho romano. El heredero puede disponer de los bienes de la herencia sin llenar formalidades previas y puede ejercitarla contra terceros para la herencia que se le ha deferido las acciones y se le han deferido las acciones que al causante le pertenecían. En cambio, puede también el heredero ser compelido judicialmente al pago de las deudas hereditarias pasados 8 días de la notificación judicial de los títulos y salvo su derecho de repudiarlo expresamente, y el de pedir plazo para deliberar sobre si la acepta o la repudia. Como referente a la herencia, a la universalidad del patrimonio y como fenómeno que opera de pleno derecho, se predican de la posesión legal los siguientes atributos. Es individual porque pertenece exclusivamente a quienes son llamados por la ley o el testamento a la sucesión del causante, y por contraste con la posesión colectiva de quienes piensan que pertenece a todos los herederos posibles de una persona, aunque no sean los del grado más próximo. Los civilistas modernos son unánimes en rechazar la posesión colectiva. Es sucesiva porque al repudiar el heredero inmediatamente llamado, la posesión pasa de pleno derecho y automáticamente al heredero de grado subsiguiente, y de este en caso igual al que le sigue. Y es indivisible porque en la hipótesis de haber muchos herederos o varios herederos, la posesión a todos se atribuye hasta la partición, formando todos ellos una comunidad a título inicial, y es de orden público porque es atañedera al régimen legal de la propiedad. Y así hay un montón de temas interesantes. Por ejemplo, la diferencia entre la posesión legal y la posesión efectiva. La diferencia entre la posesión legal y la posesión efectiva es bien notoria. La posesión legal es la posesión ficticia que se confiere por ministerio de la ley al heredero que versa sobre todo el patrimonio y que le basta solo para hacer tradición válida de las cosas muebles singularmente consideradas pertenecientes a una sucesión, porque respecto a estas cosas la ley no exige tradición escrita. La posesión efectiva entonces es la posesión inscrita del heredero sobre las cosas raíces singularmente consideradas que se encuentran en la herencia y sin la cual el heredero no puede hacer tradición válida de dichas cosas antes de la partición. Entonces, cuando se trate de bienes inmuebles, pues hay que registrarlo. Ahora, uno tiene la sentencia, ¿cierto? ¿Será que lo que se registra es la sentencia? No, porque la oficina es Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Entonces, hay que ir a una notaría, ir a donde el notario y decirle, mire, señor notario, yo quiero que me guarde en la memoria de la notaría
quiero que me guarde, quiero que me protocolice esta escritura mediante la cual yo adquirí tal bien. Esto puede suceder en una sucesión, como puede suceder también en un proceso de pertenencia. En un proceso de pertenencia, usted lo inicia por prescripción adquisitiva y entonces el juez le reconoce a usted la propiedad. Entonces el juez dicta sentencia, pero esa sentencia no es el título. Error, no es el título. La sentencia tiene que volverla título, yendo nuevamente ante un notario y decirle, guárdeme, señor notario, en el protocolo de su notaría esta sentencia. Entonces viene el notario y dice, en la fecha se presentó el señor fulano tal, quien se identificó con cédula número tal, manifestó ser abogado y presenta para su protocolización. Yo tengo el arco aquí. Pero yo sé a dónde va. Harold, tiene el micrófono abierto. Micrófonos, compañeros. Entonces, yo vengo y le digo al notario, aquí está la sentencia, señor notario, guárdemela en el protocolo. Entonces el notario dice, en la fecha se presentó el doctor fulano tal, identificado con cédula tal, manifestó que en el juzgado tal se inició un proceso de pertenencia cuya sentencia protocoliza en este acto. Entonces, eso que dijo el notario es la escritura pública. Entonces usted le da la escritura pública. Entonces usted va a la oficina de registro y registra la escritura pública. No registra propiamente la sentencia. Claro que hay que acompañar a la escritura pública, hay que acompañar la sentencia. Entonces la sentencia la guarda el registro también, pero no es que se registre la sentencia, lo que se registra es la escritura pública. Bueno. Bueno, ¿y quién va a ganar la presidencia en Estados Unidos? Ahí va, profe. Joe Biden, demócrata, profe. Biden. Óigame, yo no he podido entender. Pero Trump ganó en la Florida. Yo no he podido entender la Donald relación Trump. que tiene Biden con Petro. Yo no sé, yo no puedo creer que un tipo como Biden tenga relación directa con Petro. Porque Esas son cuestiones políticas que se inventan, doctor. Es que va a tener una relación política con Petro ese señor Biden. Eso es imposible. no, porque es que pues están tildando a Biden de izquierda, ¿no? Y Biden es un millonario. ¿Cómo puede ser de izquierda un hombre millonario? Tienen que conseguir cualquier medio para quitarle credibilidad. La nueva izquierda, profe. ¿Quién? Biden de izquierda. No, eso es mentira, eso es que... Yo no puedo creer. Un hombre millonario, ¿cómo puede ser de izquierda? Profe, la nueva izquierda ultramillonaria. Bueno, así sí la entendemos. Así sí la entendemos. Yo creo que a Trump le van a pasar unas facturas, le van a cobrar unas facturas. Trump no ha tratado bien a los latinos. La arrogancia que tiene. Tremenda. Pero por otro lado, por ejemplo, no podemos olvidarnos de ese muro infame que levantó en México. Sí, sí, señor. Y el calentamiento global, o sea, todo lo que está haciendo en contra del planeta, doctor, porque es que ese Donald Trump es malo, es perverso. Sí. Lo único lindo que tiene es la mujer, ¿no? Eso es verdad. Ahí sí contestó mi compañero Pedrito. Ay, sin palabras, sin palabras. ¿Cierto? Sí, porque esa mujer es muy bella, muy linda. No se merece ese hombre. Lo que pasa es que, pues, ese gordito pesa, todo lo que pesa.
No sé si en oro o en diamantes, pero ese gordito tiene mucha plata. La plata. Pero Biden también tiene mucho dinero, de modo que yo no creo en el socialismo de Biden. Y no sé cuál es la relación que tiene Biden con Petro. Eso no es Pero, ninguna relación. pero ahí sí se apuntó un hit nuestro amigo Petro. Porque Petro puede decir es mi socio. ¿Y qué tal tener de socio a un hombre como Biden? El poder de ese hombre. Él llega a ser presidente y el poder que adquiere es tremendo. Entonces, El mismo poder que entonces él me dijo que se le hacía el favor. Y con Duque. Esperanza, el micrófono. Sí, también con Duque, ¿no? Donald Trump está con Duque y con Uribe. ¿No vio lo que dijo, doctor? Que gracias a Uribe, Colombia no se había convertido en Venezuela 2. Bueno. Eso fue lo que tuiteó que día Donald Trump. Eso lo dijo ayer, creo que fue ayer que lo dijo. Que gracias a Uribe, Colombia no era Venezuela 2. Pues, ¿qué tal eso? Ay, Dios santo. Ay, Dios santo. Tremendo. Pero sí ha evitado mucho que entre esa herencia, mala herencia venezolana. Uy, no, es que aquí tenemos es un karma no es que uno sea xenópata ni nada de esas cosas, sino No. que es que no, doctor, es que están acabando con Colombia. Tras de que está bien acabado, ellos vienen y lo acaban peor. No, y el peligro, ¿no ve que se incrementó la inseguridad? Al 100%, doctor. Los atracos, la muerte de personas ocasionadas por venezolanos. No, tremendo, terrible. Y Yo no sé. Por donde uno ande hay venezolanos, por donde uno vaya. Por todas partes. Sí, señor. Eso de abrir la frontera, eso fue un error. Pues es que como Duque está recibiendo buena plata por cada venezolano que deje entrar, pues a él le conviene. Sí le están dando algo de plata por cada Los venezolano. niños con esas afirmaciones somos abogados. La comunidad europea está ayudando a los venezolanos. Entonces, ¿esa plata dónde está? La comunidad europea está dando ayudas para los venezolanos. Sí es cierto, ¿no? Sí es cierto. Y esos dineros. ¿A dónde están? Sí. No se preocupe que íbamos en una deuda externa de 144.000 millones de dólares y con esos 11.000 pasamos a 155.000 y ya no están. Sí, el decreto que sacaron de los 15 billones 100.000 millones que firmaron hace poquito que para ayudar a la pandemia, pero no hay ni para un mejoral. ¿Dónde están? Y ni siquiera a los médicos les han pagado, les han puesto al día los salarios. A los médicos no les han pagado todavía. Muchos que todavía les deben mucho. Y con Avianca nos estábamos convirtiendo de ser pedirle prestado a todo el mundo a prestarle a Avianca. Imagínense ese negociazo también. No, pues no. Eso sigue siendo de Efremovich. Avianca. Ya no. Era de él. Ya lo había vendido. Efremovich es el judío. No, ya no. Entonces, ¿quién es dueño de Avianca? Ahora es creo que es un ruso, doctor. En estos días estuve leyendo algo sobre, creo que es un señor ruso ahora. Pues no sé, pero les tocará a ustedes enderezar este país. Les tocará a ustedes, porque a ustedes les va a tocar. A ustedes los van a nombrar en cargos públicos. Muchos de ustedes se meterán en la política para tratar de enderezar este país. Ya los viejitos como yo nos sentaremos a mirar qué fue lo que, o qué es lo que están haciendo. Nosotros quisiéramos tener los conocimientos que tiene usted, doctor, de verdad. No, reina, esto apenas es un... Conocimientos suyos, sí, doctor. Apenas... Muchas gracias. Usted que es tan amable.
muy amable conmigo, muy linda. Doctor. Pues, Dios mío, sus conocimientos no tienen, mejor dicho, barreras. y sin embargo, hay gente en la universidad que cuando los alumnos pues me han honrado con ciertas expresiones, Sí, entonces eso, doctor. se burlan de lo que dicen los alumnos. Pero bueno, pues eso no, ni me quita ni me pone. Sí, es oído sordo, doctor. Sí, yo soy lo Usted que es soy. demasiada persona para ponerle cuidado a esas cosas, doctor. Usted es demasiada persona. Sí, yo creo Usted que a va a veces. ser esa persona que yo voy a admirar por siempre, a la que yo le agradezco Ay, derecho y a la que le voy a dedicar mis triunfos. ay, De usted es verdad, doctor. muy linda, muy buena conmigo. Que Dios se lo Doctor, pague usted se merece por eso y todas mucho más. esas bondades y esas gentilezas. Pues, no sé, ya al haber entregado la decanatura, pues de un lado, pues me quito esa parte administrativa y ahora, como nunca, es cuando más quiero ser profesor, porque yo he venido siendo profesor, pero con dificultades porque hay que ejercer la decanatura al tiempo. Sí, Ya, lleva mucho tiempo. sí, entonces ya me quito esa responsabilidad, me dedico exclusivamente a las clases. Yo pasé prácticamente todo el año sin dictar clases por la virtualidad. Y entonces le tenía como miedo a la virtualidad, porque los viejitos como yo, pues podremos saber derecho, pero de computadores no hay cucas. Y Eso entonces, se va aprendiendo, doctor. sí, Nosotros la mayoría ya somos personas mayores y pues ahí tuvimos que aprender como pues se aprendió, sí, doctor. entonces me ha tocado ir aprendiendo. Pero en mi caso, tengo la fortuna de que la hija mayor mía sí maneja todo esto. Y yo estas clases las estoy dictando en la casa de ella. Por Sí, eso es me doy que, cuenta. por eso Está es la que doctora ahí. con frecuencia ustedes ven una gatica que me brinca y pasa, porque es hermosa, linda, parece, yo digo la novia, es una novia, porque eso viene y se me sienta en el libro, en la hoja donde tengo apuntes, me da vueltas, ¿no? Empieza a jugar conmigo, a decir, cuando estoy dando clase. Es lo más linda. Como ellos se encaraman por todo lado. De modo que, que sea la oportunidad de agradecerles No, a usted, doctor. el que me hayan permitido ser profesor de ustedes. De verdad tengo que agradecer ese gesto. Y lo segundo es que, pues qué dicha, ¿no? Ya ustedes ya son abogados, a ustedes no les falta sino el diplomado y pare de contar. Entonces, pues cuando ya estén por fuera ejerciendo, pues no se olviden de nosotros, no se olviden de mí, que averigüen a ver si yo existo todavía, para ver si nos volvemos a ver, nos volvemos a encontrar, ¿no? Yo sé que sí, doctor. Yo sé que sí. La vida nos va a permitir, me va a permitir llegar otra vez a tenerlo personalmente, doctor. Eso, No por esa virtualidad. Lo que sí espero es poderles acompañar el día de la graduación, cuando Claro, les doctor. entreguen su diploma. Qué Yo bonito. también espero eso, doctor. Ese día yo quiero estar allí para saludarlos, darles un abrazo, Sí. ¿no? Y congratularme con ustedes por ese título obtenido. Ay, gracias, doctor. Porque ese título, déjenme decirles, no fue fácil conseguirlo. Ese es un título bravo, que hay que conseguirlo primero con plática y segundo con el esfuerzo particular de ustedes de estar yendo a la universidad, de formarse examen tras examen y de ahí ir saliendo, empujando y miren que ya están al otro lado. ¿Hace cuánto los vi yo en primer año de primíparos? Vean, pues sí, Primer clase me la dictó usted, doctor. Sí, ¿qué te dicté yo? Primer semestre. ¿Sí? Derecho romano. ¡Ay, qué dicha! Sí, señor. ¡Qué dicha!
Qué materia tan bella que es esa. Yo la tengo como un hobby. Eso para mí es un hobby. Y es que es tan profundo ese derecho, pero tan grande, que entre más lo estudio, más veo la necesidad de ir profundizando, porque es hermoso ese derecho. Y déjeme decirle que el que sabe derecho romano domina todo el derecho, lo domina, porque ese derecho es grande, bello, muy lindo. Ay, qué bueno que yo fui su profesor de derecho romano. Qué bien, qué rico. Pues se llegó el momento, como dice, se llegó el momento ya de separarnos, pero de todas maneras fue muy lindo haber estado con ustedes, No, doctor. ¿no? Habernos acompañado, habernos tolerado, y fue un curso muy lindo, es un curso valioso de gente muy capaz, muy inteligente. Y entonces mis felicitaciones y mis mejores deseos por esa vida profesional que ya están próximos a iniciar. Y pues bueno, se acaba esta materia. Yo tengo que dictar, me dieron ahí contratos y me mandaron para una técnica a formar una materia rara entre el derecho, la teoría general del derecho y derecho procesal. Yo tengo que integrar esas dos materias en una, y para los técnicos. Pero a nivel técnico tendrá que ser un nivel pues más elemental, ¿no? Y también voy a dictar por las mañanas contratos, pues en el próximo módulo para terminar entonces el año. De todas maneras, mil gracias. Ha sido un placer verlos. Gracias por permitirme ser profesor de ustedes. Y entonces, en el camino nos vemos. Dicen que el camino es culebrero. Y ahí nos vamos viendo. Bueno, Gracias, doctor. Muchas gracias, mi Gracias. doctor Altamar. Dios le pague por todo, por haber compartido con nosotros todo su conocimiento. Sí. bueno, de eso se Muchas trata. gracias, doctor. Hasta luego, Gracias, profe, que Dios lo bendiga. muchísimas Muchas gracias. gracias, doctor Altamar. Lo mismo entonces que Gracias, doctor. la bendición de Dios caiga sobre Igualmente. todos y cada uno. Gracias. Gracias, profe. Amén, Gracias, doctor. doctor. Sí, Gracias, señor. profe. Bueno, Dios lo entonces, bendiga. gracias. Chao, chao. Que Chao. Chao, descansen. profe, que estén Chao, bien. feliz Estamos noche, ahí mi para doctor. Gracias, apoyarlos. lo mismo. Muchas gracias. Bueno, pues que descansen. Hasta mañana, pues. Gracias, Chao. doctor, que esté muy Adiós. bien. Bye, bye. Chao. Gracias, pues. Chao. ¿Dónde aquí? Sí.